Dios le bendiga, Dios le guarde. Segundo tras segundo, nuestra vida como siervos y siervas del Dios de gloria es puesta en balanza y es puesta en tela de juicio, queriendo o no queriendo, por la prueba, por la tentación, por el conflicto, por la lucha que día tras día tenemos mucho. Pero Dios les bendiga, Dios les guarde. Jonathan Ramírez Vázquez, entendiendo y comprendiendo, teniendo bien latente que estamos en tiempos de confusión, tiempos donde muchos se levantan diciendo paz y paz cuando no hay paz. Profetas callan, predicadores callan, evangelistas hablan de lo que les es más fácil hablar. Y bueno, en estos tiempos todavía hay rodillas que no se han doblado a Baal. Y vengo a hablar de un versículo que impacta y que me ha dejado a mí, jocosamente hablando, loco y sin idea. Porque se repite y la palabra se complementa y se rectifica. No hay nada en ella en la cual tú puedas encontrar algo en la cual se contradiga. En la palabra de Dios se encuentra un versículo del cual les quiero hablar, que se encuentra en el capítulo 20 de Levítico, versículo 11. Versículo 12. Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Wow. Cuando lea la historia del capítulo 8 de Juan, donde le llevan a una mujer sorprendida en el acto de adulterio, no puedo perder de vista la escena en la cual se encuentran estos fariseos, en la cual se encuentra la mujer, en la cual se encuentra Jesús, y me proyecto sin querer queriendo. Esto siempre me ocurre a mí, no sé a cuánto el de ustedes le ocurre. Me proyecto a ese momento, mi mente proyecta el repertorio de ese momento, y acabamos de leer que se supone que se pusieran los dos bajo pena de muerte, y cuando leo que le llevan a la mujer, yo digo, ¿dónde está el hombre? La acusan de adulterio y no veo al hombre ser acusado, y mucho menos puesto aquí en la palabra. No me habla de ningún hombre, pero en Levítico me dice que a ambos, si fueran sorprendidos, se les llevaría y se le daría muerte. A esta mujer la iban a apedrear. No le quito de que entre los que la acusaban estuviera el hombre con la cual ella cometió el acto de adulterio. Tal vez estuviera el hombre con una piedra en la mano a punto de matarla, porque tal vez le era mejor que nadie supiera de lo que él había hecho. Tal vez era uno de los fariseos, tal vez era uno de los griegos, escriba de los fariseos. Tal vez pensaba la persona que era mejor que guardara silencio, y matándola era el remedio fascinante para el momento y más acomodador. Pero de lo cual quiero hablarles de la conjetura que tomó Jesús. Jesús guardó silencio y se inclinó. Pero antes que se inclinara, le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que este sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo por segunda vez hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, dando a entender que había empezado a escribir en tierra. Y le hablaba de un hermano de la iglesia, y él en su vehículo, mientras iba uno de camino a cierto lugar, y le decía:
me llama la atención de la postura de Jesús, porque Jesús no era malcriado. Jesús, todo lo que hacía tenía un porqué, todo lo que hacía tenía una razón de ser. Toda palabra que salía por su boca tenía un impacto por la cual causaba el impacto, tenía una reacción, tenía una acción, tenía un motivo. Y el Espíritu Santo me toma en el momento en el cual yo hablo de esta escena. Hace tiempo que hablé de ella ante una congregación, y le comentaba al hermano de la iglesia y le decía, ¿sabes qué? Jesús profetizó con su conjetura, y te voy a explicar cómo profetizó, cómo es que le habló sin soltar una palabra. Primordialmente dice que se inclinó. Cuando tú te inclinas y desistes de andar derecho, él se inclina hacia el suelo, y luego que se inclina, luego que los fariseos toman la postura acusadora contra esta mujer, él se inclina y empieza a escribir. Pero esta inclinación y esta postura de escribir, no estoy hablando de que escribía, no estoy hablando que tal vez pudo escribir, estoy hablando de el por qué y cómo Jesús les habló sin una palabra. Literalmente, cuando estaba en este éxtasis, puedo ver que Jesús les hablaba a los fariseos y les daba a entender que eran fariseos, hombres llenos de letra, pero torcidos. ¿Por qué lo digo así? Jesús se dobló y luego escribe. Escribe, no sé qué es lo que escribe, pero la postura de doblarse me dio a entender al momento de esta revelación que impactó mi vida. Me dio a entender que les estaba diciendo a los fariseos, ustedes están torcidos, y empezó a escribir y son solamente letras. ¿Por qué me revela esto el Espíritu Santo? Me impactó más cuando el Espíritu Santo me toma al versículo que leí anteriormente, y me doy de cuenta que los mismos fariseos sabían que los dos tenían que ser llevados. Me doy de cuenta que los fariseos tomaron con anticipación antes de ir a donde Jesús. Ellos sabían que tenían que llevar a los dos. Ellos sabían que no solamente tenían que llevar a la una, porque tenían que llevar a los dos. Para tú cometer adulterio tenían que llevar a los dos. Y los fariseos sabían esto de derecha a izquierda, de rabo a cabo. Pero ellos, queriendo probar a Jesús, Jesús les recordó, ustedes están torcidos. Primordialmente ustedes me están trayendo una mujer que fue, ¿cómo se dice la palabra? Sorprendida en el acto de adulterio. Pero me las están trayendo en base torcida. Me la están trayendo a ella, pero no están trayéndolo a él. Ya están torcidos. Y están torcidos, y aún estando torcidos, profesan palabra en su contra de muerte, sabiendo que están torcidos. Conocen la letra y tienen la letra torcida. O sea, en el tiempo en los cuales estamos viviendo usted y yo, hay mucha gente que toma la palabra y la tuercen. Hay muchas personas que cogen la palabra y acusan, pero están acusando, pero primordialmente se han olvidado que en su corazón está torcido, su corazón está herido, su corazón está sangrando, y andan hablando de vida, andan hablando de liberación, de amor, de prosperidad, y la prosperidad espiritual. Están hablando de unción, de poder, pero su corazón está ensangrentado. Y me llama la atención porque Jesús se dobla y empieza a escribir. Y lo que le dice a los fariseos es bien compatible con lo que él acaba de hacer. Luego que él se inclina, se dobla, no se agacha, dice, inclinándose. Él se inclinó hacia el frente y empezó a escribir. Luego que empezó a escribir, le dice, el que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Y estoy hablando que ellos en ese momento
al no tirar la piedra, reconocieron. La conciencia de ellos fue apelada por estas palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque sabían que habían torcido la palabra al no traer al hombre. Sabían que habían venido para probar a Jesús. Sabían que ellos mismos tal vez se habían acostado con esta mujer. Sabían que ellos mismos no eran personas las indicadas para llevar. ¿Y con qué acusación llevar a esta mujer? Esto lo estamos viviendo hoy. Esto se está escuchando en las iglesias. ¿Por qué no hay unción? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay prodigio? ¿Por qué no hay liberación? Si se profesa, se canta, se alaba, hay mucho danzar, hay mucha lengua, hay mucha profetización, hay mucho aquí y allá, Dios dijo, pero yo no estoy viendo el mover que hubo en el ministerio de Jesús. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si mayores cosas iban a ver, dijo él, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán los enfermos. Os picará serpiente y no nos harán daño. Comerán cosas mortíferas. Yo no comprendo, pero a la misma vez entiendo. Porque por causa de la maldad, de la multiplicación de la maldad de muchos, el amor se enfriará. Y dése cuenta que hay mucha palabrería, hay mucha teología, hay mucho simulo, mucha letra de hombre, mucho conocimiento. Pero cuando el conocimiento se para por sí solo y no hay vida, no está el espíritu, no hay vivencia, hacemos daño. La palabra, el evangelio, las buenas nuevas se convierten en látigo. Y tengo presente que Jesús siempre le hizo frente a estos fariseos, que Jesús siempre le hizo frente a estos escribas, que Jesús siempre le hizo frente a los jebuseos, que Jesús le hizo frente a aquellos que eran fáciles, rápidos, eran directos para corregir, pero ellos mismos no vivían lo que estaban haciendo y por lo cual estaban acusando. Esto es una tremenda enseñanza de que estaban acusando a alguien de pecado cuando ellos mismos estaban llenos de pecado. Esto es lo que está pasando hoy. No hagas esto, no hagas lo otro, esto es así, esto es allá, pero realmente el trabajo que nos toca a nosotros antes de corregir y hablar de la paja del otro es sacar la viga del ojo de uno. Lo que nos toca a nosotros, nos compete, es arreglar nuestros asuntos con Dios. Velar por nuestra intimidad. Hablar menos y escuchar el doble de lo que hablamos. Orar, leer Biblia, sin pensamientos preconcebidos, porque hay muchas miles de personas esperando por usted, esperando por ti. Hay vidas esperando identificarse con usted. Pero usted no ha caído en tiempo y Dios pedirá cuenta. Hay esperando vidas por usted. Hay mujeres esperando por usted. Ejerza su llamado. Cristo viene pronto. No nos envolvamos en los quehaceres. Yo entiendo que hay que hacer y hacer y rehacer. Hay que trabajar los niños, las escuelas, pero mis hermanos, les exhorto, y esto me incluyo yo, tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y esto no es una leyenda. Esto no es treparse los altares. Esto no es cogerle un micrófono y hablar de ella como si fuera un cuento. Esto es vida. Y para hablar de vida tenemos que caminar en vida. Para hablar de milagros tenemos que ser un milagro. Para hablar de amor tenemos que estar inundados del amor de Cristo. Dios te bendiga y que se reviente el diablo. Que Cristo viene pronto y para arriba
no hay atajo. Para adelante hay mucho. Y muchos cortacaminos. Por eso estamos metidos muchas veces en líos. Porque cortamos camino y cogemos atajos. Y se supone que aquello que se cortó, eso iba a inducir en nosotros una experiencia única. Y decidimos cortar el camino. Y llegamos a donde teníamos que llegar. Pero no llegamos con la experiencia que íbamos a requerir cuando cortamos camino. Por eso vuelvo, repito. Para el cielo no hay atajo. Dios le bendiga. Dios le guarde. Que Cristo viene pronto. Y por su iglesia viene a buscar. Pero una iglesia llena del Espíritu del Santo de Israel. Dios te bendiga. Dios te guarde.